mucho tiempo atrás, una provincia argentina, hablamos de Tucumán, daba una respuesta vergonzosa al pedido de justicia de una madre. Estamos hablando de Marita Verón, y ayer nada más, otra provincia argentina, hablamos de Salta, dio un fallo. Algunos dicen ejemplar, lo vamos a discutir y a debatir en este programa respecto de algo que el propio padre de una de las víctimas dijo, que se sentía tranquilo a pesar de que fue condenado solamente uno de los 5 acusados. Estamos hablando del crimen de las turistas francesas. Y obviamente lo que muchos están esperando, imposible desoslayar el caso Chicone y todo lo que se vino precipitando esta semana a partir del llamado a indagatoria del juez Ariel Lijo al vicepresidente de la Nación. La semana pasada decíamos que había que mirar a la Sala 1 de la Cámara Federal. No nos equivocamos, hubo mucha información vinculada con el caso Chicone. Por primera vez en el regreso a la democracia, por lo pronto, un vicepresidente en ejercicio va a prestar declaración indagatoria por un caso de corrupción. Hoy el vicepresidente de la Nación, sin la firma de sus abogados, un detalle que llamó la atención en tribunales, se presentó ante el juez Ariel Lijo y pidió que le adelanten la indagatoria. El juez no está en Buenos Aires y probablemente resuelva esto cuando llegue pasado mañana aquí a la capital federal. Vamos a escuchar la palabra del fiscal explicando por qué de las indagatorias que pedía en febrero el juez Lijo dejó 4 personas afuera. Vamos a escuchar a uno de los camaristas hablar sobre lo que pasó en la semana y te vamos a contar lo que se viene en la causa Chicone. Empezamos con Inimputables. Esta noche en Inimputables, ¿cómo es la situación judicial del vicepresidente Amado Boudou? Las claves del caso, la palabra del fiscal Jorge Vilelo, el pedido de indagatoria. Además, el crimen de las turistas francesas, la palabra de uno de los protagonistas. Quédate ahí para conocer qué se comenta en los pasillos de tribunales. Y recién llegado de Salta con la sentencia todavía caliente del tribunal que condenó a uno de los acusados por el crimen de las turistas francesas. Está con nosotros Nicolás Durrié, es abogado de la querella en esto que generó enorme expectativa y además una cobertura mediática muy importante, con un padre reclamando justicia de manera insistente y de una forma, a ver si hay otra en la que un padre puede pedir justicia, conmovedora. ¿Qué fue? Bueno, muchas gracias por haber venido un poco a las corridas, pero queríamos saber, digamos, en principio, cómo se había tomado esta decisión del tribunal. Escuchamos las palabras del papá de Casandre y él decía estar satisfecho con el fallo, y muchos no lo entienden porque dicen satisfecho, había 5 acusados, hay uno solo condenado, y el papá dice, para mí esto es justicia. Claro, bueno, a ver, yo represento específicamente ahora a todos los familiares menos a Jean-Michel Bouvier. No obstante, a lo largo de todo el proceso, que duró 3 años, yo representé a todos. En el momento de acusar, momento final del debate oral, hubieron diferencias entre los familiares. La que más se expuso en los medios es la de Jean-Michel Bouvier, que él decidió acusar solamente a uno de los imputados por el homicidio, violación y robo de su hija y de Uria Munmi. No obstante, el resto de los familiares decidió acusar a los 3, de pedir pena a los 3 acusados, a los 3 imputados que se encontraban ahí en el banquillo. Como saben, el tribunal falló conforme a lo que Jean-Michel había pedido respecto a uno de los acusados, la pena de 30 años. ¿Que confesó? Que confesó, Gustavo Lassi, él confesó haber cometido las violaciones. Bueno, él acomoda un poco su versión, dice que violó a una, que no las mató ni las robó, pero eso fue modificando su versión a lo largo de las pruebas. Habían pruebas de ADN que lo incriminaban. Todo esto comenzó la investigación porque este acusado, Gustavo Lassi, había utilizado el celular de una de las chicas, había puesto su chip, y ahí es que se registró que él había llamado. O sea, allanó el lugar donde vivía él, bueno, su novia, y se encontró el celular de una de las chicas
y la cámara de la fotográfica, donde habían fotos registradas de las chicas. Del último momento en claro, la quebrada, ¿no? De San Lorenzo, claro, antes de... es así, ahí empezó todo. Y luego cuando lo agarran, cuando lo detienen, él dice, sí, fui yo, pero también fueron los otros dos, o sea, Vera y Vilte, que hasta hace pocos días se encontraban acusados, y bueno, y el tribunal falló a su favor, pero en beneficio de la duda, no dice que los absuelve respecto a estos últimos dos, pero por el beneficio de la duda no los absuelve libres de culpa y cargo, digamos llanamente, sino porque hay duda, porque hay pruebas en contra de ellos, pero no suficientes, una certeza suficiente del 100% como para condenarlos. Ahora, doctor, una sola condena entre 5 acusados, una sola condena, estamos hablando por homicidio. ¿Se puede justificar con que una sola persona haya cometido estos dos crímenes, estas dos chicas jóvenes? Sí. Digamos, ¿una sola persona pudo haber planificado y llevado a cabo este plan? Sí, quiero aclarar que hay 3 acusados, hubieron 3 acusados principales por el homicidio, de violación y robo de las chicas, y 2 por encubrimiento. Los 2 por encubrimiento fueron condenados y fueron absueltos de los 3 por el delito principal, que es el homicidio y la violación, que es aberrante, la verdad como quedaron las chicas. Bueno, respecto a esos 3, sí, 2 fueron absueltos por duda y uno, como sabemos, Gustavo Lassi, fue condenado. Ahora, que hayan sido absueltos por duda no quiere decir necesariamente, nosotros entendemos que pudieron haber participado, bueno, pero no habían elementos suficientes para condenarlo, con lo cual en los familiares queda una cierta duda, ¿no? Claro, lo que plantea Sergio es lo que se plantea muchos y que también expresaba el papá, 2 chicas jóvenes, ágiles, con posibilidades de defenderse. Es difícil pensar que una sola persona puede cometer este acto. Y quedó en la duda si eran estos 2 efectivamente o si hay alguien más. Nosotros a lo largo del proceso vimos algunas irregularidades en la etapa de instrucción y además fue sobreseído el padre del que en definitiva fue condenado. Los cuerpos fueron encontrados en el lugar donde trabajaba el padre, en la quebrada de San Lorenzo, en un lugar. El arma homicida que se determinó, ¿no?, que los cuerpos fueron muertos por una bala que salió de esa arma homicida, pertenecía al padre del que en definitiva fue condenado. Esa persona, hay versiones que dicen que Gustavo Lassi, quien en definitiva fue el único que fue condenado por este homicidio, culpó a los otros 2 para cubrir al padre. El padre en definitiva fue sobreseído a lo largo de la etapa de instrucción. Nosotros recurrimos a esa decisión y ahora muchos se lamentan de que haya sido sobreseído, porque tendría que haber estado en el banquillo también. Porque está esta sensación de que falta alguien, ¿no? Que En este falta alguien, rompecabezas. sí, falta alguien, pero bueno. Doctor, ¿cómo es explicarle a una persona que vive afuera la situación que se vive en la Argentina, sobre todo por el tema, estamos hablando de, ya sé que esto no tiene nada que ver, se supone, con la inseguridad o no, pero sí pero con la justicia, ¿no? Con la dinámica cómo funciona de la justicia. el sistema judicial y sobre todo que las víctimas algunas veces tienen que cargarse la lucha al hombro, es decir, de pedir pena, de asistir al juicio, de seguir la causa. Claro, bueno, esto se vio muy patente en este caso, porque bueno, las víctimas y los familiares, que también son víctimas de lo ocurrido, son franceses, tienen un sistema distinto, no entendieron a lo largo de la etapa de instrucción que no era poco transparente la investigación. Ahora se tranquilizaron porque pudieron ver de manera directa durante el debate oral los distintos testigos, pero en la etapa de instrucción fue muy cuestionada. ¿Cuáles eran las dudas que tenían? Fue muy cuestionada con la policía. Eso bueno, hay denuncias de tormentos, sí, ¿no? De apremios ilegales. Sí, están todos procesados, todos los policías que intervinieron en la investigación, procesados por apremios, por torturas. Lo dijeron a lo largo del debate oral, lo pudimos ver claramente que fueron torturados y actualmente están procesados. Y hay una contradicción, ¿no? Porque lamentablemente, no sé por imprudencia o qué, pero fueron promovidos todos los que intervinieron, se los benefició y tuvieron cargos mejores que hoy en día, con lo cual eso llamó la atención. También el juez de instrucción, yo no quiero hacer ¿Pero esa causa está cerrada? No, están procesados todos los policías, ¿no? Que intervinieron, porque se demostró recientemente que fue plantada algunas armas con algunos de los acusados
Eso fue motivo de valoración seguramente por el tribunal. Uno de los abogados, perdón, hablaba de picana, submarino. Sí, digamos. sí, eso está relativamente demostrado, por eso están procesados ellos. Y bueno, hay una contradicción porque fueron promovidos justamente, si torturaron, y fue bastante evidente que se plantó también prueba en contra de algunos acusados, luego fueron promovidos, ¿no? Ahí hay ciertas contradicciones. Me llamó la atención, todavía no se conocen los fundamentos, pero sí que declararon o hicieron lugar al pedido de la defensa de decretar la inconstitucionalidad del pedido de perpetua, de pena de pedido de perpetua que hubo respecto al principal acusado que fue condenado a 30 años, no hacía perpetua. Sí, eso... ¿Puede explicar más allá de por qué se dio esto? ¿Por qué sí, bueno, esto sí es un pedido concreto de la defensa. A ver, porque se entiende que la prisión, primero hay que establecer la prisión perpetua acá en Argentina, no es como dice el término, digamos, a toda la vida, está establecido 50 años máximo. Por lo general siempre a lo largo, hasta hace muy poco fue 30 años, y en todos los países por lo general es 30 años lo máximo. Luego, con las leyes Bloomberg, se elevaron los topes hasta 50 años de prisión. Esto se entendió cuando se elevaron las penas de 30 a 50 años de prisión, se entendió que era excesivo, porque alguno de los fines de la pena es la reinserción del criminal en la sociedad. No hay resocialización con 50 años. Sí. Entonces 50 años es desmedida con ese fin de la pena. Por eso el tribunal seguramente entendió que es inconstitucional conforme a los fines de la pena. Porque si le ponemos 50 años al sujeto, lo eliminamos de la sociedad y no tiene posibilidad de reinsertarse. Esto es cuestionable, hay que ver a las familias si lo entienden. Jean-Michel Bouvier lo entendió también en este sentido, el mismo sentido que estoy diciendo de la finalidad de la pena, que tiene un fin de resocializarlo al individuo. Por eso no lo critico y vamos a ver, hay que ver el resto de los familiares que es lo que dicen y tenemos que ver los fundamentos de la sentencia que eso se van a conocer en algunos días. Esto que le preguntaba Sergio, ¿no? Que me parece que también tiene mucho que ver y que habla de nosotros, de la Argentina, de nuestro sistema judicial. ¿Qué fue lo más difícil de explicar? Decía, y yo lo interrumpía, perdón, que en la etapa de instrucción, bueno, las dudas que se habían generado, pero me imagino que ese diálogo es difícil. Familias que quieren saber qué pasó, que sus hijas viajaron, les dieron un beso, armaron la valija, se fueron a la Argentina y aparecieron muertas, violadas y asesinadas. ¿Qué fue lo más difícil para usted en el trabajo que hizo de explicarles a estas familias que estaban afuera? Sí, a ver, primero la barrera del idioma, ¿no? Ellos hablan francés, no hablan castellano, yo por suerte hablo francés, no obstante, bueno, se me dificulta también transformar los institutos de acá al francés. Bueno, estudiar ya les pude explicar, pero de todas maneras la etapa de instrucción siempre es más cerrada, sobre todo en procesos inquisitivos, que en esa época Salta tenía un código procesal inquisitivo donde el juez es dueño del expediente y no lo muestra mucho. Ahora se está modificando eso, por suerte, y eso no nos permitía tener acceso pleno a la causa e informárselos a los familiares. Los familiares al principio querían saber detalles, qué hicieron los días anteriores, los días posteriores, bueno, inmediatamente antes del crimen, día por día, hora por hora. A veces no se compatibiliza con la investigación llevada por el juez, que solamente quiere saber, a veces es muy parcial y quiere saber qué sucedió ese día y no los días anteriores. Entonces, en primer término, lo que querían es saber en detalle qué es lo que ocurrió los días anteriores y luego, ahora, cuando fueron disipadas esas dudas, porque se pudo saber, siempre quieren exigir más, obviamente. Yo desde un primer momento les dije, y algunos los entendieron, que uno no puede lamentablemente saber qué pasó minuto a minuto en la escena del crimen. Lamentablemente hay hechos que no, a menos que hayan filmaciones, no se pueden determinar. Digamos, quién jaló el gatillo, quién apretó el gatillo, quién agarró a las chicas. Esas cosas no se pueden determinar. De derecho penal, del punto de derecho penal, son todos autores. Eso es lo que... por eso una de las defensas del acusado y de que fue condenado es: yo no apreté el gatillo, a mí me agarraron el arma, pero para el derecho penal, los principios de derecho penal es lo mismo, porque tomó parte en la ejecución del hecho, no importa si apretó el gatillo o agarró a alguna de las chicas, todos tomaron parte. Pero bueno,
los familiares siempre quisieron, fueron más puntillosos en saber qué es lo que ocurrió. El ADN fue determinante, ¿no? Acá en la resolución de este caso, y uno se preguntaba también esperando los fundamentos, ¿no? Pero podría existir la posibilidad de que los otros dos hayan participado del crimen sin necesariamente haber sido partícipes de la violación, pero sí del asesinato, y que entonces el ADN no haya estado, se encontró uno solo. Sí, bueno, se encontró un ADN, es decir, que se determinó que era 99,9% seguro que fue Gustavo Lassi, que fue en definitiva el condenado, el que, bueno, penetró, tuvo acceso carnal a una de las chicas. Bueno, a dos, porque se encontró en los dos cuerpos. Respecto a los otros dos, hay uno, Vera, que fue uno de los absueltos por duda, que se encontró no ADN, sino el cromosoma Y. O sea, que no se llegaron a tomar demasiadas muestras o obtener demasiadas muestras genéticas para determinar el ADN, pero sí cromosoma Y. Cromosoma Y, al igual que muchos otros, yo me interioricé en estos temas cuando le preguntamos a los peritos que intervinieron, no solo de Argentina, sino de Francia, qué significaba esto. Bueno, esto determina la patrilínea, o sea, es como el apellido de alguien. O sea, que no determina que fue esa persona, pero sí de la familia. Pero sí de un padre, de un primo. Así que, bueno, eso era bastante importante en cuanto a la prueba contra uno, pero se ve que no es suficiente para el tribunal. Doctor, ¿por qué las mataron? Y se lo pregunto, para ustedes cuál fue el motivo, claro está, pero además se lo pregunto porque se tejieron miles de hipótesis, incluso como que estas chicas estaban investigando ciertas cosas con el manejo de la provincia, además. Para ustedes, ¿por qué las mataron? Bueno, a ver, ¿por qué las mataron? Todo se da a entender porque el homicidio que se los acusó, y es el que aplicó en definitiva el tribunal, es criminis causa. Las mataron para ocultar otro delito, en este caso, violación. Seguramente es porque las violaron, les robaron las cosas, las violaron, y luego por cómo quedaron los cuerpos o la trayectoria de la bala, una de las chicas que le impactó en la espalda, seguramente ella estaba escapando, y a otra de las chicas en la nuca, a una corta distancia. Esto hace pensar que fue con posterioridad a la violación. ¿Y los papás los creen? Sí, digamos, eso parece que no hay tantas dudas de que las mataron luego de violarlas. Además, los peritos dijeron que fue la penetración con anterioridad. Y cómo quedaron los cuerpos, todo hace pensar con bastante certitud que fue el homicidio para ocultar la violación. Digamos, que las violaron, ellas querían escapar y quisieron ocultarlo. Nicolás Durré, abogado de la querella, recién llegado de Salta, hizo una corrida. Le agradecemos muchísimo por haber venido acá con esta sentencia calentita que recién estamos evaluando y esperando los fundamentos entre las manos. Muchísimas gracias por haber pasado por Inimputables. Ya seguimos después del corte con Chicone, lo que se viene en una semana determinante. Y lo prometido, la causa Chicone, arrancábamos la semana pasada diciendo que había que poner la lupa sobre la Sala 1 de la Cámara Federal porque tenía una decisión inminente que tomar. Los tiempos se aceleraron y antes de que la pudiese tomar se adelantó el juez Ariel Lijo, decidiendo llamar a indagatoria, entre otros, al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Ahora las incógnitas básicamente son tres. La primera tiene que ver con qué es lo que va a hacer la sala, Freiler, Fará y Ballesteros. En un ratito lo vamos a escuchar de boca de uno de sus protagonistas. La discusión es si es abstracto a partir de que el propio juez Ariel Lijo, bueno, de alguna manera se adelanta y mientras la Cámara decidía, él va retrocede por sobre sus pasos y a quienes en su momento había determinado como testigos lo llama indagatoria. La segunda duda tiene que ver con
qué va a hacer también el juez Ariel Lijo, si va a aceptar o no el pedido que le hacía hoy en muy duros términos Amado Boudou, haciendo referencia al linchamiento mediático y esta situación de agitación mediática que Boudou entiende que se da entre el momento del llamado indagatorio y la indagatoria en sí misma. Dice 45 días es mucho tiempo, además de hacer referencia al estar ejerciendo en ese momento la primera magistratura. Y la tercera incógnita, creemos, tiene que ver con la relación entre el fiscal y el juez. El 6 de febrero de este año el fiscal pedía una serie de indagatorias. El juez hizo lugar, pero hay 4 personajes, Omar, que quedaron afuera. Sí, quedaron afuera 4 personajes que son Ricardo Echegaray, imputado por el fiscal. También está Capirone, un señor que integraba las sociedades, Pablo Amato, pariente de la familia Chicone, y Máximo Lanuse, el hombre que llegó desde el Banco Macro hacia la empresa Chicone. Esos 4 para el fiscal tienen que ser llamados a indagatoria. Ariel Lijo, en su, ¿cómo decirlo?, preciso y quirúrgico llamado a indagatoria, no los incluyó. Ahora vamos a escuchar por qué, vamos a ver por qué, para el fiscal Dilelo estas 4 personas tienen que ir a indagatoria. Con respecto a Echegaray, él cada vez que ha decidido sobre Echegaray no ha tomado el criterio que tuvo el juez de la imputación, él dirige el procedimiento y veremos, tampoco insistió en llamarlo como testigo. Ha quedado ahí, hizo un análisis adjetivo de la conducta de Echegaray y me parece que por una cuestión de celeridad procesal y de tranquilidad de las instituciones, en tanto en cuanto es el director del proceso, en el momento que nos parezca oportuno vamos a analizar si insistimos en eso o vemos qué hacemos con Echegaray. Lijo fue un poco más lejos, dijo que Echegaray había logrado frustrar una maniobra ilícita. Está bien, yo no quiero operar, Romina, sobre lo que dice el juez, que es avesado en el manejo de causas complejas. Lo que a mí me motivó en su momento a hacer un 180 es que en realidad nunca en la historia de la AFIP el director de la AFIP hizo una consulta al Ministerio de Economía, ni siquiera en esos casos en los que son similares a la concesión que se le hizo de plan de pagos benigna, de manera tal que si de alguna manera Boudou hizo mal en contestar, habría que ver y analizar por qué Echegaray, el doctor Echegaray, le mandó un pedido de opinión al juez cuando nunca lo hace. Máximo Lanuse, a ver si nos puede ayudar a recordar quién era y por qué usted el 6 de febrero de este año decidía pedir para él la declaración indagatoria. Y porque él era parte de la conducción de Allfound y por lo tanto todo Allfound debía explicar qué había pasado con toda la operación que involucraba al presidente. Además, llegó de la mano de la nueva estructura. No era parte, un directivo de Allfound que venía de la estructura de la vieja Chicone Calcográfica. Esa sería la situación también de Capirone y Amato, digamos, las 2 personas que también quedaron dentro de los 4 afuera de las indagatorias. Circunstancia más, circunstancia menos, estamos frente al mismo caso. Me parece que entre las grandes disidencias que hubo entre la Fiscalía y el juzgado no solamente está el carácter de imputado o de testigo que se le daba a determinados actores en esta causa, sino también el enfoque, ¿no? La pata financiera que parecería ser, según la mirada que tuvo la Fiscalía, lo que todavía está faltando. Es lo que no está claro, por eso no nos atrevimos a ponerlo como testaferro. Dicho sea de paso, de todos modos las penas son similares. Es una cuestión de tipología penal. Nosotros, hasta donde conocemos y reconocemos la causa, seguramente no con la misma capacidad que tiene su señoría, pero no encontramos algo que amerite pensar que Boudou tenía el dinero para comprarla. Y entonces estaría faltando, digamos, quién puso ese dinero.
tendríamos que determinarlo, pero el doctor Lijo ha entendido otra cosa y vamos a acompañarlo él en su trabajo. La idea no es manejar la disidencia con el doctor Lijo, ha sido puntualmente en materia jurídica, no en materia personal. Nosotros no entendemos los debates como un Boca River, cada cual tiene su rol y lo hace. Nosotros creemos que este primer paso que el doctor Lijo ha dado es muy importante, no es todo lo que esperábamos, pero es bastante de lo que esperábamos, y en el momento que veamos que el panorama se va aclarando, evaluaremos si conviene desistir de lo que se pedía o insistir. Esto, por lo que lo estoy escuchando, va a depender del resultado de la serie de indagatorias que tiene pedidas Lijo. Podemos intuir que hasta julio entonces, o hasta fines de julio, no va a haber novedades en la Fiscalía sobre si van a insistir o no con estos pedidos de indagatoria y testimoniales. No me pida fecha. Estamos acomodándonos, mirando, releyendo los expedientes. Siempre es bueno releerlos. La memoria es tramposa y traicionera. Así que estamos viendo y vamos evolucionando. Lo que nos parece es que hay que tratar de sacarle en la medida el tremendo impacto político que tiene. Es inevitable que lo tenga, pero no, digamos, fogonearlo. Que se saque la mano de la cara a Lavieri, me decían, porque querían bajar con vos y no podían. Se sacó la mano de la cara todo suyo, Omar Lavieri. Perdón, discúlpenme, estaba acomodando la barba, que es el único pelo rebelde que tengo. Desde el punto de vista, hay varias miradas sobre el caso. Una, desde el punto de vista periodístico, el juez Ariel Lijo, en su llamado a indagatoria, detalla una enorme cantidad de pruebas que algunos medios de comunicación fueron publicando desde 2012 para acá. Se ha comprobado judicialmente, porque eso es lo que dice Lijo, un montón de la información que hemos publicado algunos periodistas durante estos últimos 2 años, de una investigación periodística muy, como dice Vudú, permanente en algunos medios de comunicación. ¿Qué es el plan? ¿Por qué lo llama indagatoria Vudú? Básicamente lo que dice Lijo es que se quedó a partir de un grupo de gente que lo rodea con el monopolio de la impresión de moneda por fuera de la Casa de Moneda. Y Casa de Moneda dependía del Ministerio de Economía, al mando del que estaba Amado Vudú, y luego le mandó un negocio de 410 millones de pesos. Hasta ahí negociaciones incompatibles. Con los chicones adentro, como quería la defensa, como se ha, digamos, dicho que los chicones estaban adentro, se podría configurar el delito de cohecho. Porque la hipótesis sería la siguiente: los chicones, en un grave problema financiero, fueron a buscar a un funcionario público y le dieron el 70% de las acciones a cambio de que la sociedad chicone reverdeciera y comenzara a recibir negocios. O sea, estamos en el medio de un planteo que pueden ser 2 delitos: negociaciones incompatibles, que es el inicio, porque Vudú se interesó en ayudar a esta gente de Allfund, y el otro que puede ser cohecho. Los dos tienen la misma pena, no son ninguno más grave que el otro, por más que la palabra cohecho suene más grave, tienen la misma pena. Sí, igual, perdóname, Omar, después no lo tiene que terminar ahora, sino en el auto de procesamiento, ¿no? Lo que hace en este momento el llamado indagatoria es una plataforma probatoria, en la cual, bueno, obviamente Amado Vudú tiene que conocer, todos los imputados tienen que conocer de principio a fin qué es lo que hay en el expediente para poder justamente defenderse. Tal vez en el auto de procesamiento sí tiene que definir cuál es el delito. Incluso, Romina, digo, hablemos de Amado Vudú y de cualquiera que esté sometido a proceso, es inocente hasta que un tribunal oral demuestre lo contrario en un juicio. Incluso la calificación la va a dar el tribunal oral. Esto dentro de algunos años. Por eso, esta especulación en este momento. Es que hay que marcar cuáles podrían ser, pero no es algo que el juez va a decir, digamos, de manera inminente. Sí, hay que estar muy atentos a qué es lo que pase con los chicones. Vos decías una cosa, son los Chicone y Renwick, que estamos hablando de la familia Chicone, los testimonios, y Guillermo Renwick, el yerno de Chicone.
adentro y otra cosa es con los chicones afuera. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los testimonios? Para el juez ya dejaron ese lugar de testigos para pasar a ser imputados y llamados a indagatoria. ¿Qué va a pasar con sus testimonios? Eso es lo que tiene que determinar la Cámara. Hay ciertas posiciones que mantienen que esto ya es abstracto, que en el momento donde el juez lo llama a indagatoria ya la Cámara mucho no tiene para decidir, y hay otras posiciones que dicen no, todavía claramente el incidente lo tenemos y tenemos que manifestarnos acerca de la validez o no de esos testimonios. Lijos dijo, estos testimonios son válidos, todo lo que me dijeron vale, hasta tanto no los autoincriminen en el momento de la indagatoria. Bueno, hay que ver si los tres camaristas sostienen esta posición que también sostenía el fiscal. Hay información importante porque uno puede presumir cuál va a ser la defensa de Amado Boudou teniendo en cuenta que ya se expresó al respecto de gran parte de las acusaciones que pesan sobre él y se adelantó en un escrito que presentaba en el juzgado. Sí, un escrito, Romina, allá por el 7 de septiembre de este año, el día anterior, como habíamos relatado con Dilelo, había pedido su declaración indagatoria y el día posterior, en forma espontánea e inesperada, Amado Boudou se presenta con sus abogados en Comodoro Pi en el juzgado de Ariel Lijo. Por primera vez el juez y el imputado cara a cara. Bueno, él ahí presenta dos escritos, uno muy extenso, y de alguna forma quiere marcar el camino e intentar dar una declaración indagatoria. La primera sería declaración indagatoria, no lo pudo hacer, sí presentó un escrito muy extenso que fue la primera explicación por derecho propio que él hace en el marco de la causa. ¿Podés resumirnos cuáles son los puntos más importantes y adelantarnos, digamos, de alguna manera, qué es lo que plantea Amado Boudou frente a las acusaciones que pesan? Sí, hicimos unas placas como para explicar muy brevemente ese escrito de 20 carillas que presentó la defensa. Fíjate, uno de los puntos tal vez más importantes que tiene como argumento la defensa es que, según el vicepresidente, él nunca intervino en un famoso plan de pagos que pidió la familia Chicone para levantar la quiebra y así permitir que sea comprada por The Old Fund. Bueno, ahí el vicepresidente tiene la postura de que el 8 de noviembre, que es cuando él hace un dictamen a pedido de la AFIP, él dice que no es facultad del Ministerio de Economía, del cual era titular, sino que eso le correspondía a la AFIP. Para el juez, no obstante, eso sí fue una opinión, porque el juez de alguna forma dice, bueno, no opinó sobre si se le debe conceder o no el plan de pagos, pero sí opinó en cuanto a se debe mantener la política del mantenimiento de empleos que pesaba en ese entonces. Otro de los puntos que insistió la defensa, Boudou negó conocer a Van den Brele. ¿Quién es Van den Brele? Quien finalmente es el que pone la cara por The Old Fund y terminan comprando Chicone. Siempre se lo vinculó al vicepresidente. Hasta ahora hay indicios fuertes sobre su presunta relación con el vicepresidente, pero todavía no hay ninguna prueba para el juez. Sin embargo, en la citación a juicio, en la citación indagatoria que hace, dice que Van den Brele es conocido tanto del vicepresidente Boudou como de su amigo y el empresario y otro imputado, el empresario Núñez Carmona. Y otro de los puntos que insiste la defensa del vicepresidente es que él niega haber tenido ningún tipo de reunión con la familia Chicone. ¿Por qué decimos esto? Hay dos testimonios de los cuales hablábamos recién, uno es Nicolás Chicone y el otro su yerno Guillermo Reinwig, donde dicen los dos haber mantenido al menos 2 encuentros con el vicepresidente Amado Boudou mientras estaba negociando la cesión del 70% de las acciones de la empresa. Los Chicone sostienen que esas reuniones existieron. Bueno, el vicepresidente Amado Boudou lo niega, dice que falsean e incluso que ellos es una estrategia que hacen los Chicone porque justamente... para victimizarse. Para victimizarse, eso es la palabra más o menos que utiliza el vicepresidente. Esos fueron los 3 puntos principales que hasta ahora dio el vicepresidente cuando vio por primera vez cara a cara al juez Lijo allá el 7 de febrero pasado, y además también un dato que coincide con una presentación que hizo en el día de hoy pidiendo que se le adelante la indagatoria, que es quejarse por el tratamiento mediático que justamente tuvo, el asedio mediático, él dice, el linchamiento mediático, utiliza un término más o menos. Pero bueno, eso básicamente fueron los puntos que esgrimió Boudou en el primer cara a cara con el juez Lijo. Hablamos que esta semana fue una semana muy particular
para la Sala 1 de la Cámara Federal. Se apresuraron los tiempos, ahora Omar se va a referir a ese tema, pero tenemos la posibilidad de escuchar a alguien que en general no habla. Creo que lo habré escuchado muy pocas veces, mis colegas acá deben coincidir. Eduardo Chiche Freile, camarista de la Sala 1, muy enojado obviamente por esto que se proponía, ¿no? Desde algún medio después dio marcha atrás de salir a escrachar a los hijos de los jueces por las decisiones que tomaban. Si no les gusta, pregúntele a los hijos de Farah, Freiler y Ballesteros que están haciendo en el colegio. Bueno, Freiler hablaba y daba definiciones muy importantes respecto de la intervención de la Cámara y del futuro de la causa. Lo escuchamos, es la voz de Eduardo Chiche Freiler. No debe seguir interviniendo. Nosotros tenemos un pedido de la defensa sobre 2 actos procesales, 2 declaraciones testimoniales que todavía la tenemos a resolución, así que hay que resolverlo porque esos actos procesales siguen siendo, más allá de esta decisión del juez Lijo debe hacer, esos actos procesales siguen siendo parte de la prueba incorporada en autos. O sea que la decisión del hijo no termina de zanjar esta discusión. Exactamente, o sea, para nosotros tenemos que un pedido claro y preciso por parte de las defensas y tenemos que resolverla. Digo, esos planteos son objetando las testimoniales de Nicolás Chicón y Guillermo Renwick. Esto es lo que ustedes tienen que resolver. Exactamente, eso es el planteo que tenemos nosotros a resolución. Claro, porque el juez Ariel Lijo en la resolución, ayúdenos y a ver si puede ser un poco didáctico. El juez Lijo en su resolución lo que manifiesta es que él da por válido los testimonios y no los anula hasta tanto, digamos, en el momento de la indagatoria, cualquiera de los dichos, tanto de Renwick como de Chicone, pueda autoincriminarlos y entonces sí los daría por nulos, pero por el momento y en lo que escribió, él los considera todavía válidos. Sí, realmente yo no he leído cuál es la resolución del juez Lijo, pero me quedo con los dichos de ustedes. Si esto es así, me parece que es lógico esa actuación y esa decisión de considerarlos válidos hasta tanto la Cámara se expida o hasta tanto después tengan un nuevo planteo al respecto. Generalmente esto lo que sucede es que se tiene que tomar por válido en la medida en que los dichos de los testigos no sean autoincriminantes. Y si los dichos son pruebas de para otros coimputados, bueno, habrá que tomarlo de acuerdo a la calidad procesal, ¿no?, de la persona que ha emitido esas pruebas de cargo. Espero ser claro en esto. Recién Farel hablaba de la presentación que hacía hoy Amado Boudou, hablando del linchamiento mediático, de agitación mediática, y los medios estamos también en el ojo de la tormenta por el tratamiento de esta causa de una forma o de otra. A esto también hacía referencia Eduardo Freiler en la nota que daba Inimputables el día sábado. Escuchamos la voz de uno de los protagonistas. Creo realmente he estado en contacto con mis colegas y los veo a todos, y incluso están los 3, creo que con una libertad de espíritu total como para poder decidir. Es más, recuerdo que un colaborador cercano del equipo se preguntaba si no era conveniente tomar una solución rápida y urgente antes de que este tipo de rumores continuasen y teniendo en cuenta que quien lo había instalado tenía un programa con bastante rating el domingo, entonces para ver qué o para tratar de quitarle hacerlo el viernes. Y realmente, bueno, no lo tomamos porque obviamente no nos vamos a dejar manejar por ni los tiempos periodísticos, ni la decisión de un programa, ni el conductor de un programa. Esto sí sería, creo, mucho hermoso y lastimoso para todo el sistema, no solo de justicia, sino ya democrático, ¿no? Desde que un conductor pueda estar manejando los tiempos y las decisiones de la justicia.
Y por último, Eduardo Freiler se refería también a la intervención que había tenido la Sala 1 de la Cámara Federal a lo largo de esta causa Chicone. Estamos desgraciadamente acostumbrados a este tipo de dichos y de convivir con rumores, nunca tanto a lo que hemos llegado en esta causa, pero yo creo que la respuesta está dada en las mismas resoluciones. Sí, soy consciente que se dice que somos la sala de gobierno y demás, pero fíjese, acaba de nombrar una decisión que tuvo que ver la sala, en este caso yo estaba apartado, pero mis colegas, acerca de resolver si la constitucionalidad o no del entendimiento con Irán por AMIA. Y creo que la respuesta está en la misma resolución. Creo que la resolución que han dado mis colegas no ha sido la pretendida por los abogados del gobierno, y sin embargo se instalaba que la sala iba a fallar a favor o en no teniendo el mismo son del gobierno. Lo mismo sucede en esta misma causa que estamos hablando, en estos casos con respecto a la causa entendida como la causa Chicone. Desde finales del 2012 que esta sala no ha recetado favorablemente ninguno de los planteos defensistas en la causa de Chicone, pero ninguno, y fueron varios, fueron varios. Por eso creo que aquellos que dicen eso tienen más intención más que de informar, de tratar de formar una opinión en un sentido o en otro, vaya por qué intereses, pero no de informar, porque si realmente pretenden informar, van a la causa y ven que las decisiones son muchísimas las que no han aceptado los planteos de la defensa. El llamado a indagatoria de Amado Boudou, que es un acto de defensa, se aceleró debido a que durante el miércoles se conoció que había una posibilidad clara y abierta de que se apartara al juez Ariel Lijo de la causa en el mismo incidente en el que se resolvían las nulidades. Luego desde la propia Cámara hicieron trascender que eso no iba a suceder, pero había encaminado el voto de un camarista en ese sentido. Dos cosas. En los últimos tiempos, según fuentes de tribunales, cada vez que el juez Ariel Lijo llamó a indagatoria a alguien, lo procesó. Esto es un dato, nada más. Obviamente Amado Boudou tiene la posibilidad de defenderse y así lo va a hacer y así lo quiere hacer, pero nosotros que seguimos casos de tribunales importantísimos como el de Boudou y algunos de mitad de tabla o incluso del descenso, por la importancia, sabemos que en general el juez Lijo, cuando llama a indagatoria, después termina procesando a aquellos que indagan. Y había una noticia que no trascendió, ¿no? La última información que tenemos es que ayer se presentó a declarar una persona que estaba citada para el 25 de junio. Se llama Jorge Tayá. Es un abogado donde se hizo una reunión para firmar los papeles de la empresa Chicone con Núñez Carmona, el amigote de Amado Boudou, ahí, y la familia Chicone. Tayá era abogado, iba a declarar. Ayer llamaron a el abogado de Alejandro Van den Broele. Alejandro Van den Broele por teléfono le dijo a su abogado que él no relevaba del compromiso que tienen los abogados con sus clientes de mantener las cosas. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? ¿Perdón? ¿Está en el marco de las posibilidades? Sí, digamos, sí. Un abogado tiene que ser relevado del secreto por parte de su cliente. Entonces se suspendió la declaración que estaba, digamos, se había generado para el día de ayer y ahora se está
discutiendo quién le releva del secreto profesional a Tayá. Si fue Van den Broele o si son los actuales dueños de Chicone, que sería el Estado Nacional. Y nos despedimos con un último audio. Escuchamos las voces de todos los protagonistas. Dimos la información más completa sobre la causa Chicone, sobre los próximos días. Freiler decía que la semana que viene la Sala 1 se iba a expedir. Y escuchamos a Ariel Lijo con esto que manifestaba recién Omar Lavieri. No hablando de la causa Chicone en particular, sí haciendo referencia a su forma de trabajo. ¿Cuándo Ariel Lijo decide y por qué llamar a alguien a indagatoria? En boca del propio juez, a ver si ayuda a terminar de armar este rompecabezas. En indagatoria, cuando viene una persona indagatoria, por lo menos lo que a mí me parece que es así, que es lo correcto, es yo le digo cuál es el hecho, le muestro toda la prueba que tengo y a mí no se me ocurrió ninguna explicación para lo que pasó que lo separe del episodio. Entonces él tiene que venir y explicarme. Entonces por eso tampoco no es para interrogarlo, para que él me cuente lo que yo no sé. Yo tengo que saber todo cuando lo llamo a indagatoria y él me tiene que dar una explicación que no se me haya ocurrido. Y así hicimos esta noche de Inimputables. Como solemos despedirnos, decimos que solo nos queda mejorar hasta el martes que viene.